Muy buenos días, mis queridos alumnos de diferentes carreras y de diferentes condiciones con que la vida nos ha permitido agregarnos, solidificarnos y condensarnos en una postura social, académica e intelectual. Nuestro tema de conversación de hoy es sobre las palabras. ¿Qué son las palabras? ¿Para qué sirven las palabras? ¿Cómo se organizan las palabras? ¿Cuál es el sentido de las palabras? ¿Cuáles son las condiciones de las palabras? Este es un tema que ha sido altamente tratado por la filosofía, la teología, la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y en este caso por la lingüística. Pues las palabras, vamos a comenzar diciendo, no se las lleva el viento, como quieren asegurar en la lengua popular que las palabras se las lleva el viento. Las palabras tienen emisor, tienen receptor, tienen canal, tienen el código, tienen fuente, tienen contenido. Las palabras no se las lleva el viento. Tienen público, tienen un mensaje, tienen una intención, tienen una motivación. Por eso las palabras tienen un poder y en ese poder las palabras se clasifican. Y la primera clasificación de las palabras son las que atienden al orden teológico y al orden no teológico. Las palabras como parte expresiva del pensamiento y las palabras como parte expresiva de las emociones en el pensamiento y cómo calan esas emociones en el receptor a partir de las intenciones del emisor. Es decir, esas son las palabras. Las palabras, desde el punto de vista de la lengua, son los instrumentos de la lengua formados, ya lo hemos visto, por letras que conforman a su vez lexemas y morfemas. Ahora, esas palabras son el esqueleto fundamental de una lengua. Yo voy al río, persona, acción, dirección y sustantivación. Yo voy al río. Quiere decir que en esa expresión lingüística de pensamiento y de emoción, estudiada desde el punto de vista de la dirección de las letras que conforman las palabras, conforman un enunciado oracional, pero que tiene sentido completo y chequea. Yo, persona, voy, acción, al, dirección, contracción de artículo y río, una sustantivación. Esa oración tan sencilla nos dice a nosotros que las palabras tienen un contenido, tienen una acción, tienen una dirección, tienen un sentido y tienen un sentido del emisor hacia el receptor o hacia los receptores. Ahora bien, los estudiosos de la lingüística, todos, desde los primeros grandes estudiosos de la antigua Grecia, pasando por Roma y pasando por la etapa clásica y yéndonos al Renacimiento y pasando por las escuelas del siglo XVII, XVIII, XIX y XX y XXI, el estudio de la lengua es el estudio no solo de las palabras, sino del contenido semántico de las palabras. ¿Dónde está el contenido semántico de las palabras? En el significado que en esa lengua tengan para el emisor. Por lo tanto, si dices hoja, tendrá que especificar si hoja de árbol, hoja de afeitar, hoja del cuaderno, hoja del machete. ¿A qué hoja me estoy refiriendo? Porque hay un contenido semántico o de significado en la palabra que utilizamos. Ahora bien, las palabras forman el material que precisa el contenido del habla. Pero el habla es la concreción del pensamiento a través de la lengua. Luego, lo que filtra del pensamiento al lenguaje en la imagen es la palabra.
lo que filtra del lenguaje a la lengua, ya hablada, cualquiera que ésta sea, chino, chino mandarín, portugués, italiano, francés, búlgaro o sardo, es la palabra, y hasta llegar al habla. Entonces, los lingüistas han estudiado la palabra a todos los niveles. Si las palabras van a estudiarse por la forma, entonces recurren a una disciplina que se llama morfología. Si las palabras van a ser estudiadas por lo que significan, va a ser aparcelado en una área que se llama la semántica. Si las palabras combinadas una con otras ejercen una función, entonces le toca la sintaxis regular. Si las palabras van a ser estudiadas por la sílaba, entonces se clasificarán también en monosílabas, bisílabas, etc. Si las mismas palabras son estudiadas por el ritmo y entonación, entonces las tendremos agudas y demás. Quiere decir que las palabras son las responsables de la formación de las estructuras después del monema, las estructuras que conforman la proposición, la frase, la oración, el párrafo y el discurso sobre las palabras. En ese sentido, nos toca decir que las palabras tienen una fuerza tan grande que puede construir una nación o puede destruirla. Puede construir una relación o puede destruirla. Es una parte básica en las relaciones humanas, es una parte básica en las emociones humanas. Basta una palabra y destruye un matrimonio. Basta una palabra y puede acercarte a una mujer y ella aceptar, porque las palabras no se las lleva el viento. Vamos a analizar un poco sobre las palabras. Vamos a estudiarla desde el punto de vista de menor a mayor. Vamos a estudiarla por el número de sílabas. Entonces, las palabras se clasifican si tienen una sílaba en monosílabas, 2 sílabas bisílabas, 3 sílabas trisílabas, 4 tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas, hectasílabas, octosílabas, eneasílabas, y todas estas que van después de 2 se les llama polisílabas. Por lo tanto, tú, dijo, pásame, déjamele. Es decir, retrógrado, penúltima, quiere decir que cada una de esas serán clasificadas de acuerdo al número de sílabas. Entonces, esa es una primera clasificación, la más simple que podemos tener. Las sílabas, las palabras también se clasifican por el acento, fuerza o entonación que hacemos en una vocal, en una sílaba dada. Y así las palabras, si se están acentuadas con el tono, la fuerza en la última sílaba, sabemos que se llaman agudas. Es decir, ají, amó, resultó, corrí. Si están acentuadas en la penúltima sílaba, en la anterior, entonces sabemos que se llaman graves o llanas. Mesa, casa, útil, dijo, pasa, pesa, misa. Sabemos que hay 2 tipos de acentos: un acento gráfico que se marca y un acento tónico, y un acento que no se marca, que solo se pronuncia, que se llama átono. Por eso mesa y silla no llevan acento gráfico, pero llevan acento prosódico, llevan acento oral prosódico. Entonces, si es en la tercera sílaba, sabemos que son las esdrújulas. Pájaro. Y a propósito de pájaro, hay un pequeño párrafo que nos ponían cuando era niño, que dice: en el tiempo de los árboles, los árboles había pájaros. En el tiempo de los bárbaros, los árboles tenían pájaros, para que acentuáramos. En el tiempo de los bárbaros, los árboles tenían pájaros. El acento es esdrújulo. Y sobre esdrújula, cuando es la antepenúltima sílaba.
es decir, última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima sílaba. Así cuando tú dices, dígamele, está en la cuarta. Dígamele, está en la cuarta el acento. Quiere decir que la tras antepenúltima sílaba, como sabemos, entonces tenemos el sobreesdrújulo, o como también se le llama, esdrújulísima. Otra clasificación de las palabras, la vimos por el número de sílabas y la vemos por la acentuación. Pues las palabras morfológicamente están formadas por dos estructuras básicas que también se estudia desde ese punto de vista. Una es la raíz y otra es la terminación. A la raíz se le llama lexema y a la terminación morfema. Un lexema o raíz, desde el punto de vista de la morfología, nos va a dar el contenido semántico de la palabra. Y el morfema o terminación nos va a dar variaciones del contenido de la palabra. Entre los morfemas están el número masculino y femenino, aumentativo, diminutivo, despectivo, singular, plural. Por lo tanto, casa, casas, casita, casota, casucha, casón. Quiere decir que vemos que hay tanto masculino como femenino, como diminutivo, como aumentativo, como masculino, como femenino en este caso, para casa. Y así, libro, masculino, librito, librón, libraco, despectivo, casucha, despectivo. Esos son morfemas sufijales. Son terminaciones después del lexema que le llaman sufijo. Entonces, las que están antes del lexema, el lexema o que nos da la raíz, ¿cuál es la raíz? La raíz de información, pues FORM, que viene de forma. Entonces, acción es la parte del morfema, primero de carácter femenina y segundo singular. Ahora, información, es un prefijo que se ha colocado delante de FORM, form, que es el lexema. Ahora, a un prefijo puede antecederle otro prefijo, y así decimos desinformación. Entonces, des e in son dos prefijos. Al primero se le llama prefijo natural y al in se le llama infijo. Cuando decimos desinformación, form es el lexema, a es un infijo, que también es sufijo, y sion es un sufijo natural. Entre los prefijos, entonces tenemos des, in son dos, pero des es natural y in es infijo. Quiere decir que las palabras también se estudian por su estructura o morfología. De una manera rápida vamos a explicar que también las palabras se estudian por la función. Si yo fuera a colocar esto en una pizarra, vemos que una palabra tiene 15 usos en la oración. Una palabra puede ser interjección. Una palabra puede ser aposición. Una palabra puede ser sujeto. Una palabra puede ser predicado. En el predicado puede ser una palabra predicado nominal. Puede aparecer como complemento directo, puede aparecer como complemento indirecto, puede aparecer como complemento circunstancial, puede aparecer como complemento agente. Así yo digo, casa. ¿Cómo tú has dicho eso? Interjección. Esa, la casa, entre comas, se llama aposición. Esa, la casa. Quisiera yo comprarla cada vez. Quiere decir que la casa, entre comas, es una aposición de lo que yo quise decir. Aposiciones son aclaraciones que hacemos sobre alguien. Sujeto, la casa fue pintada ayer. Así rápidamente las palabras también tienen su función. Y en esa función, entonces pueden ser, como le dije, de diferentes formas. Yo compré la casa, compré
la casa es predicado verbal con verbo de movimiento, que es compré, pero la casa es complemento de objeto directo sobre quien recae directamente la acción del verbo. La misma casa que fue interjección, la misma casa que fue aposición, la misma casa que fue sujeto, ahora es complemento directo. Y así diríamos, yo compré una ventana para la casa. Entonces, una ventana fue lo que compré directo. ¿Para qué compré? Para la casa. Entonces, ese para resulta indirecto. Y circunstancial, los circunstanciales son 10. Circunstancial de compañía, circunstancial de origen, circunstancial de materia, circunstancial de modo, los 10 circunstanciales. Entonces yo voy a hacer un ejemplo nada más. Mi madre me encontró con mi novia en la casa. ¿A quién encontró? A mí. ¿Dónde? En la casa. Pues en la casa es circunstancial del lugar y sigue siendo casa, lo que indica que las palabras tienen función. En este caso hemos colocado diversas funciones de la casa. Si vamos a una oración en pasiva, esas ventanas fueron compradas para la casa. Ahora, para la casa se llama, esas casas fueron compradas para la casa por mi padre. Entonces, en ese caso de para la casa se llama circunstancial, circunstancial de causa. Ahora, la misma casa, el problema fue resuelto, mi madre compró la casa, oración normal, la casa fue comprada por mi madre. Entonces, en este caso, por mi madre, está justificando el complemento agente, en este caso de madre. Esos diferentes problemas fueron causados por la casa. Es decir, fueron causados, es verbo de pasiva, y por la casa, complemento agente, encabezado por. By the house, diría un amigo mío llamado Steve. Quiere decir que chequeamos cómo por la función, dijimos que la función significa que la palabra toma diferentes condiciones en forma, en la expresión que se exprese, que se diga. Quiere decir que las palabras pueden ser clasificadas, número 1, por el número de sílabas, número 2, por su acentuación, número 3, por su morfología, número 4, por su función. Ahora va la quinta. Las palabras también son estudiadas por su significación. Significación. Entonces las palabras se dividen en homónimas, parónimas, sinónimas, antónimas, homófonas y homógrafas. Cuando se estudia la palabra por significación, atendiendo al sentido que ésta pueda llevar. Entonces, en el sentido, pásame un cabo, dirá el teniente al sargento para llevar un guardia. Regálame el cabo, dirá un joven a otro, refiriéndose a una colilla de cigarrillo. Yo quiero que tú me lleves al cabo. La esposa le dice al marido que coja la jipeta y lo lleve a Cabo Haitiano, Cap Haitian, en Haití, hay mucho mosquito aquí. Quiere decir que, ¿dónde está la palabra cabo en la lengua? ¿Dónde está el significado? Depende del uso. ¿Cómo se llama eso? Palabras, en este caso, cuyo significado varía, aunque la palabra no varía. Entonces, las palabras sinónimas son las que tienen el mismo significado. Así tú dices bella, hermosa, vetusta y linda. Todas ellas aparentan tener un mismo significado, aunque hay alguna diferencia entre ellas. Fuerte, robusto, son sinónimas. Las antónimas son aquellas palabras que tienen un significado contrario. Es decir, fuerte, débil, calor, frío, negro, blanco. En ese sentido, las palabras tienen un significado opuesto. Es decir, profesor, estudiante, son opuestos.
fornido, blando, son opuestos. Entonces, hay una rama de la lingüística que estudia la palabra sinónima, se llama sinonimia. Hay una rama de la lengua que estudia las palabras antónimas, se llama antonimia. Hay palabras que se parecen, son las palabras parónimas. Las palabras parónimas son aquellas que tienen un parecido, pero su significado es diferente. Si yo te digo, yo me río en el río, pues río y río, existen las dos, pero uno es de reír y el otro es de agua. Quiere decir que hay una paronimia entre río y río, un parecido entre ambas, pero no. En otras hay otro tipo de parecido menos certero, como bello y bello. El bello con B larga del cabello, del pelo, y el bello con B larga de belleza, y el bello con B corta, que es del pelo. Es decir, bello y bello parecido. Río y río igualitas, pero con significado diferente. Tenemos entonces sinonimia, tenemos antonimia y tenemos paronimia. Es decir, palabras parónimas que uno tiene que a veces decirle, explica. Bien, entonces, como hemos detallado, la lengua, bajo su ciencia amplia, la lingüística, va a estudiar las palabras de acuerdo a la acepción que le interese. Vamos a poner una palabra, piedra. Por el número de sílabas es bisílaba. Femenina, singular. Piedra, por su morfología, piedr es el lexema, que viene de petra, del latín, petra. Y a, sabemos que es el morfema femenino singular. Es decir, la palabra petróleo viene justamente de piedra. Petro, piedra, óleo, un aceite. Que las piedras con el tiempo se convirtieron en aceite negro, en el oro negro que se llama hoy el petróleo, aceite de piedra, petróleo. Es decir, desde el punto de vista de la sinonimia tendríamos que buscar palabras que se parezcan a piedra. De la antonimia podríamos buscar palabras que se refieran a la no dureza de una piedra, blando, dúctil, etc. Desde el punto de vista de la paronimia tendríamos que buscar palabras que se parezcan a la palabra piedra, quizá pieza o pierda, que hay ahí unas consonantes que pueden traducir algún tipo de parecido. Es decir, la sinonimia, la antonimia, la paronimia, la homonimia son palabras escritas igual, con un significado completamente contrario. Mata, mata, mata. Mata de matar, mata del árbol y un apellido que se llame Mata. Y así diríamos dijimos hojas hace un momento. Es decir, palabras escritas y pronunciadas igualitas, pero con significado completamente diferente. Hay una parte de los motores de un carro que le llaman camisa, y hay una camisa de vestirse. Hay una camisa para los locos y hay una camisa de palo cuando llega por la mañana borracho y la mujer le da con un garrote. La palabra camisa se resulta igual, pero resulta que sus significaciones son diversas. Eso es un estudio homonímico. Entonces la homonimia se divide en dos, que se llama la homofonía y la homografía. La homofonía es cuando tienen el mismo sonido. El mismo sonido. Y homografía cuando tienen la misma escritura. Vamos con una palabra. Calle de caminar y calle de callarse. Yo quiero que ella se calle en la calle. Una es el callarse de la palabra y la otra es la calle de transitar.
Quiere decir que hay una homofonía, tienen el mismo sonido, y una homografía. Ambas pertenecen a la rama homonímica. Y la ciencia que las estudia se llama homonimia. Me hubiera gustado dar esta clase de manera presencial, pero la vida no sabe con quién uno se va a casar. Y entonces cuando viene a ver, bueno, en fin, interesante. Las palabras se siguen trabajando. Dijimos que por su estructura la estudia la morfología, por su función la estudia la sintaxis regular, y entonces a través de su significación la estudia la semántica. Oye bien, entonces la semántica es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar las palabras por su significación, como ya hemos distribuido y hemos hablado. Ahora bien, la semántica tiene dos ramas a partir de la interpretación que el hombre le dio a la vida. Esas dos ramas sabemos que se llaman la semiótica y la semiología. La semiótica va a estudiar, ya lo dijimos en una ocasión, los signos que el hombre, de los cuales hace uso en la sociedad para interpretar y llamar las cosas. Entonces, desde el punto de vista de la semiótica, va a estudiar los efectos que esa interpretación hace en la cultura. Por ejemplo, para nosotros el matrimonio, que es una acción de todo el ser humano, dependerá de la cultura. Hay matrimonios que son monogámicos, casi todo Occidente, una mujer y un hombre. Pero ¿qué pasa? Que de los árabes el Corán admite la poligamia. Entonces eso es un matrimonio, semiótica, cultura, interpretado a través de la cultura de los árabes. Por lo tanto, si hay mucho dinero, cuidado señor, los árabes pueden estudiar el matrimonio de un hombre con muchas mujeres, poligamia, llamada poliginia. Ese tipo de poligamia se llama poliginia, de un hombre con diversas mujeres. E inversamente, si una mujer tiene muchos hombres, es un tipo de poligamia que se llama poliandria. Una mujer por tener 4 mancebos es poligamia y es poliandria. Un hombre puede tener varias mujeres, es poligamia y es poliginia. ¿Dónde está esto? En la cultura. ¿Cómo se llama? Un signo cultural de esa costumbre. Es decir, que la semiótica es la disciplina científica de la lengua que va a estudiar los signos que se producen en una cultura, las costumbres, tanto gráficas como no gráficas, con que el hombre se comporta en esa cultura. Entonces, de esa manera, el hombre va fabricando, haciendo diferentes entidades, y esas entidades pueden ser de manera material o no material. Acabamos de decir una, que es el matrimonio. Hay matrimonios que son grupales. Hay tribus de África que se casan 20 parejas para 20 parejas. Y indiscriminadamente la sexualidad, indiscriminadamente. Quiere decir que es un matrimonio grupal. Hay matrimonio monogámico, mononuclear, que es el nuestro, en Occidente, occidentalizado por la religión, sobre todo cristiana, ya sea católica, adventista, etc. Pero existe también la que es grupal y existe la que es poligámica. ¿Qué es eso? Para que tú veas cómo se relaciona la lengua con los comportamientos. A esto se le llama semiótica, que es parte de la semántica, del significado que tienen las cosas para el hombre. La semiología es la otra rama de la lingüística, que va a estudiar los comportamientos o signos que el hombre interpreta, pero de manera general. Ahorita dividimos los tipos de matrimonio, particular semiótica, que de manera general la muerte para el hombre podrá ser diferente la forma, pero el hombre muere. El hombre, la muerte del hombre, la risa del hombre,
El sueño del hombre son semiológicos. Son semiológicos. Es decir, es un comportamiento de la raza humana, la semiología. Entonces, quiere decir que esas palabras que se utilizan para interpretar la realidad es estudiado por la semántica. Los diccionarios o glosarios, porque están llenos de glosas, y glosas son las palabras y las letras que utilizan. Hemos dicho que tiene dos vertientes. Una se llama lexicología y otra se llama lexicografía. O sea que la lexicología y lexicografía, esto es fuerte, señores, la lexicología y la lexicografía de la semántica de las palabras, que es el diccionario glosemático. El diccionario se llama glosema o glosemático por las palabras. Entonces, el significado de las palabras, lexicología. La descripción del significado de las palabras, lexicografía. Es decir, si yo te digo calle, pues tú vas a decir silencio, lugar donde se pasa. Ahora, la lexicografía va a describir cada una. Hay un silencio musical, hay un silencio o pausa religiosa, hay un silencio matemático, hay un silencio lingüístico. ¿Cuál es el tipo de silencio? Un silencio político. El toque de queda es un silencio político, donde no puede hacer ruido. Oye, mira qué interesante, es un estudio, en este caso semiológico, para nosotros semiótico, porque es de nuestra cultura. Hay en otros países ahora mismo no hay toque de queda, en Europa no hay toque de queda. Mascarilla, sí, toque de queda, no. Quiere decir que estoy usando las palabras, estoy interpretando la costumbre, estoy interpretando la cultura. Entonces, las palabras, como hemos dicho y hemos demostrado, tienen funciones, tienen formas, tienen sentido, tienen significado, tienen estructura, tienen estudio profundísimo de cada una de las culturas y cómo las utiliza y demás. Dame una piedra. Es probable que el muchacho vaya a la Duarte con París y compre una droga donde los chinos te la traigan, porque hay una piedra que es para la sexualidad. Hay una piedra que se utiliza para que el hombre tenga más fuerza en el miembro. Dame una piedra. El muchacho va allá al barrio y le trae una piedra de cocaína. Dame una piedra. Es probable que sea una piedra de la naturaleza. Quiere decir que hay muchas interpretaciones. Ahora bien, esas palabras están agrupadas después de la lengua en un elemento superior. Se llama superestrato. Tenemos superestrato, estrato. ¿Cuál es el superestrato? El lenguaje. Entonces, si lo vemos así, ¿cuánto lenguaje hay? Y te voy a decir algunos. El lenguaje oral, usamos la voz para expresar. El lenguaje escrito, usamos el grafismo mediante las letras y los símbolos, los signos de acentuación y las pausas, coma, puntos suspensivos, punto y coma, que son parte de la escritura. Es decir, lenguaje escrito. Hay un lenguaje, como hemos dicho, propio de la lengua científica, que se llama lenguaje científico. Ese lenguaje es propio de los médicos, de los agrónomos, de los matemáticos, filósofos. Hay un lenguaje vulgar que se trastorna un poco con la lengua vulgar, que es la forma cotidiana con que el hombre puede expresarse, no atendiendo a normas de la lengua. El vulgo popular sí es colocado ya específicamente en una región del pueblo, por eso un pueblo habla diferente a otro. Lo que es gollejo en San Juan de la Maguana es bagazo en la capital. Bagazo, la capital. Lo que es chica, cerveza, chica, en Santo Domingo es piba en Argentina. Lo que es prostituta en Santo Domingo es guagua en Chile. Una guagua. Lo que es apartamento en Santo Domingo es un piso en España. O sea que mira cómo la lengua popular va cambiando de un sitio a otro. Y tenemos
el superlenguaje matemático, que son las estructuras del pensamiento abstracto con sus reglas. Tiene sus reglas. ¿Por qué tiene sus reglas? Porque tú no puedes variar la formación de una ecuación. La explicación de una ecuación con sus incógnitas y sus X y sus Y están aplicadas a la interpretación de ese tipo de lenguaje, cuyo uso lo tendrá en ingeniería, en geometría, en trigonometría, pero es un lenguaje ¿de qué carácter? Matemático, interpretativo, abstracto. Y así tenemos el lenguaje de la lógica de la filosofía. ¿Qué estoy usando yo aquí? Lógica. ¿Cómo estoy hablando? Filosóficamente. Es decir, la lógica es una de las disciplinas que estudia las reglas y normas del orden del pensamiento. Del orden del pensamiento. Entonces, para yo hablar tengo que pensar. ¿Cómo se llama eso? Lenguaje lógico. Que no es matemático, pero sí lógico. Tú no puedes decir, casa arriba vine yo. Yo vine a la casa arriba, míralo ahí. Casa vine. Casa arriba vine yo. No hay lógica del orden de las palabras. Yo vine a la casa arriba. Es decir, un orden lógico según el pensamiento. Entonces, de asimismo, tenemos el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es algo extraordinario. Se lo usan mucho los signos los signos de transporte, a izquierda, derecha, no cruce. Es decir, una figura, una flecha, un círculo, un semicírculo, hay un pozo, no pase. Parte del lenguaje figurado lo tenemos en el arte, la pintura abstracta, el expresionismo, el impresionismo. Es decir, cómo esas figuras te van a decir a ti en el lenguaje figurado tu interpretación. Uno de los magos de este asunto era Salvador Dalí, y tenemos aquí un tremendo en eso, Iván Tovar, el pintor Iván Tovar, que murió de un cáncer en la garganta hace unos años, duró 25 años en un sótano de Francia, uno de los mejores pintores que tenemos, el tercer surrealista del mundo. ¿Cómo se llama? Lenguaje figurado. Quiere decir matemático, figurado, oral, popular, escrito, coloquial, culto y demás, son los lenguajes que van a dar al final el tipo de habla, como dijimos en la segunda clase. Esos tipos de lenguajes al final van a coincidir en el tipo de habla. Ahora bien, ¿qué condiciones debe tener el lenguaje más normalizado y llevado a cabo por los diferentes principios y normas que establece, que se llama el lenguaje culto? Bueno, ahí existen una serie de requisitos que usted tendría que llevarlo a cabo. Entre esos requisitos están claridad, la brevedad, la concisión, la precisión, es decir, la originalidad. ¿Qué es la claridad? Jesucristo es el mejor ejemplo de un lenguaje claro. Dice Cristo, ved como las aves del cielo, ni tejen ni hilan, y ante bien ni Salomón se vistió como uno de esos lirios. Las aves del cielo no siembran en su granero, y mira cómo Dios las alimenta. Es un lenguaje bonito, claro, culto, y sin ofuscación, o sea, sin uso de palabras extravagantes. Hubo un movimiento en el siglo XVIII que se llamó el conceptismo, que se basaba sobre todo en el uso de esas palabras difíciles. La originalidad quiere decir que usted no debe imitar al otro, mantener su personalidad. Mucha gente de los políticos imitaron a Juan Bosch, a Leonel Fernández en su forma. Quiere decir que carecen de originalidad. La precisión quiere decir que hay que hablar con la lengua precisa. Se le llama lengua lacónica de la Lacedemonia. La Lacedemonia era una ciudad de Grecia, y un soldado que vino a dar declaraciones de que habían ganado la guerra, al llegar a la ciudad se cayó muerto, el caballo y después él, y dijo: Vini, vidi, vici, vine, vi, vencí, que era la interpretación del centurión mayor. Es decir, 3 palabras que decían un discurso entero. Se llama lenguaje lacónico y viene de la ciudad llamada Lacedemonia, de ese soldado
que terminó su vida, explotó su corazón bajo una corrida de 10 kilómetros sin pararse hasta llegar a dar la noticia.